Entonces, hablando de dictadura, bueno, vamos ahora a meter mano al dictador. Échense esta tallita. Nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en Cuba. ¿Qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí? ¿Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro? Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. Ella le hizo le preguntó demasiadas, le hizo demasiadas cosas, ¿no? Y este tipo no era ningún superdotado para retener tantas preguntas, ¿no? Aquí, si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que no responde nada. Él no responde nada. Todo, bueno, como buen izquierdista, ¿no? Empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta, pero él no responde nada. Nada responde. Y bueno, y vamos a desglosar todo lo que va diciendo. ¿Tienes? La primera es sobre Ginebra. Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informarte. Bueno, en primero, yo no sé si tú ignoras o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. Ya empezó ahí bueno, ya ustedes saben, nuestro enemigo eterno, que nunca tiraron una bomba en Cuba. Bueno, ahí mismo ya, Estados Unidos empezó ahí, vamos para allá. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? No fueron las acusaciones de Estados Unidos, fue algo en la cual fue una cosa que se convirtió en obsesión del presidente Reagan. Pero la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos, en base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Si quiere puede decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Se ha comprobado una sola de ellas? Una sola no. Cualquier cantidad, pero cualquier cantidad. Valladares uno de los tantos fue Valladares. Todos los plantados, todos esos plantados. Rubén Mato también fue uno que sufrió tortura. Pero bueno, en esa época no había internet. Como no había internet y ellos tenían, o sea, ellos todavía siguen teniendo el dominio de todos los medios de comunicación, pero ya hay algo que se les escapa a su poder, que es el internet, ¿no? Ya no pueden controlar. En ese tiempo sí podían decir todo eso y el mundo entero se los creía porque como no dejaban entrar a nadie a que comprobara nada, porque nunca permitieron, ellos se escudriñaban tras sus mentes. Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntale a un ciudadano cubano. Cualquier cantidad de testimonios hay. Reinaldo Arenas uno. Ahí está el documental, lo pueden buscar. Nadie escuchaba. El otro documental, Mariposas en el Andamio, que trata sobre la homosexualidad en Cuba. Antes que anochezca, la película, también. Entre millones de habitantes, y pregúntele si allí se tortura. Y si conocen un solo caso de tortura, uno solo, no digo 100, ni 50, ni 20, ni 10, ni 5, uno solo. Lo que se busque allí. Y el pueblo de Cuba sabe eso, y los amigos de Cuba saben eso. Eso fue lo mismo que dijo, bueno, Díaz-Canel ahora mismo también lo dijo, este es el mismo discurso. Después, recuérdense que cuando Obama estuvo allá también lo dijo, no, búsquenme uno solo, que los voy a soltar ahora mismo. Fíjense, ahí lo que quiso decirle, yo tengo la impunidad aquí para dar y quitarle la libertad a quien yo sea. Si me traen algo aquí, yo, fíjense, se pasa por el forro legislativo y judicial. Ese se lo pasa por el forro. Y tenemos muchos amigos muy honorables en el mundo. Muchos cómplices. Uno de ellos, Mandela es uno de ellos. Gabriel García Márquez también. Y otros tantos de estos tipos reconocidos mundialmente que eran cómplices de la tiranía. Por eso yo no siento respeto ninguno con Mandela. Vi a Junior hablando, no, que yo sí, que por el que Mandela, qué cosa. Mandela refrendó esta tiranía. No nos podemos dejar seguir engañando. Qué ilustre, qué intelectuales, qué cosa, qué personajes de qué. Mentira, todo el que haya hecho silencio o le haya estrechado la mano a todos estos hijos de puta son cómplices de ellos. Con esta gente no hay diálogo, con esta gente no hay nada. Todo el cubano que pida diálogo, ese no quiere la libertad para el pueblo cubano. Y no serían amigos nuestros si eso fuera verdad, si esas calumnias fueran verdad. ¿Quiénes son los que nos calumnian?
¿Quiénes los que combaten el apartheid? Este tipo habla de apartheid cuando, desde el mismo momento que tomó el poder, los cubanos no pudieron entrar jamás a un hotel, a no ser que fueran asignados por ellos mismos, aquellos vanguardias nacionales, o sea, los perros que más trabajaran para ellos, ¿no? Y este tipo hablando de apartheid, cuando en Cuba todavía existe un apartheid en contra de los que no son militantes y en contra de todo el que piense diferente, solamente por pensar diferente. Y estos hijos de puta son los que te dicen que hay democracia, como la misma chamaca esa, la estudiante periodista, diciendo no, que sí, que hay democracia. Hay democracia mientras yo hable en favor de esa tiranía. Si hablo en contra, y ahí se dejó de existir la democracia. Entonces yo, como estoy hablando en contra de la tiranía, a mí me pagan. Vamos a seguirlo viendo la mierda esta. Los que combaten el hambre, la pobreza en el mundo, la injusticia en el mundo, los que combaten el colonialismo, no son los enemigos de los pueblos los que nos combaten. Este tipo hablando de colonialismo, cuando ellos fueron los que colonizaron en el 59 a Cuba entera. Fíjense si son los colonialistas ellos, que no se puede hacer un negocio si no es a través de ellos. Antes que liberaron toda esta mierda de los carros, no se podía comprar o vender un carro si no era a través de ellos. No se podía comprar o vender una casa si no era a través de ellos. Vamos a irlo viendo la mierda esta. No nos perdonan nuestra actitud digna de lucha, de rebeldía frente al imperio. Son ellos. Yo te digo, tío, miren, acuérdense de una cosa. El pueblo cubano, esta gente siempre le han metido el ruido del sistema, que nos van a atacar, que tenemos que prepararnos. Entonces lo que han hecho no es el ruido del sistema, sino es el terror que nos han sembrado desde que nacimos. Que el imperio va a atacar, que el imperio va a atacar, que el imperio va a atacar. Y el pueblo, pero nunca le han dicho al pueblo cubano, nunca se lo han dicho. Incluso muchos de los que estamos acá afuera no saben ni cojones tampoco. Nunca le han dicho al pueblo cubano. Mira, cuando la crisis de los misiles, hubo un acuerdo entre Kennedy y Nikita Khrushchev, que fue: yo saco los misiles, las ojivas nucleares dentro de Cuba, me las llevo otra vez para atrás, usted saca las que tienes en Turquía, ¿ok? Porque Turquía está aquí al lado de la Unión Soviética, o sea, de la extinta Unión Soviética. Usted saca los de ahí y a esa gente no me los agrede. Es un pacto de no agresión contra la isla, o sea, contra el comunismo en Cuba. Eso no lo han dicho, nunca lo han dicho. Por eso yo me gustaría emplazarlos a ellos mismos, tan guapos que se hacen. Toda esta circularia pitando que los agentes cordobietos, el traste ese por ahí por Argentina, el otro Bárbaro Silva y toda la bola de ratones esos que andan por aquí por el mundo entero haciendo apología de estos hijos de puta. Me gustaría emplazarlo, que ese pacto de no agresión, que lo eliminen. Vamos a seguir con la mierda. Creo que es un insulto a los muchos excelentes amigos que tenemos en el mundo. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores. Se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución. Educado por la revolución no. Analfabetizado por la revolución. Porque que sepamos leer y escribir no quiere decir estemos alfabetizados. No, solamente sabemos leer y escribir. A veces leemos y no entendemos ni lo que leemos, y escribir ya ustedes saben la cantidad de falta de ortografía. Eso no se le puede llamar educación. Vamos a ir con el pedazo de mierda este. Porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo. De verdad. Bueno, ¿y qué pasó con Boitel? ¿Qué pasó con los plantados? Que había que respetar tanto la integridad física de las personas. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con todos esos que ejecutaron? Con todos esos juicios sumarios que hicieron a principios del golpe de Estado del 59. ¿Qué pasó? Se había que respetar tanto la integridad física de las personas. Este hijo de puta decía esas cosas en ese tiempo porque no había internet. No había forma de sacarlo. Ya lo dije, de sacarlo a la luz pública. Porque ellos no dejaban entrar a nadie dentro de Cuba. No dejaban entrar a nadie. Nadie. No había un periodista que no estuvieran controlados. Por lo menos esto de Prensa Latina, que siempre han respondido al servicio de la dictadura castrista. Olvídese eso. ¿Quién había? Yo recuerdo que en Cuba todo lo malo era acá afuera. Todo. Uno muriéndose de hambre allá y todo lo malo era acá afuera. Todo lo malo. Todo lo malo pasaba acá afuera. Pero yo veía que la gente se iba echando de Cuba. Los mismos que se fueron que vinieron aquí a la Alemania comunista, que no era democrática nada.
y a todos los países estos del este. Muchos se quedaron aquí, que se lo olieron. Digo, para allá no voy. Y muchos que estuvieron aquí en Checoslovaquia y toda esa cosa, cuando hicieron una escala en Canadá, porque muchos se fueron por esa vía, se quedaron en Canadá. Y este hijo de puta diciendo que, ya te digo, tío. Insulto a nuestro pueblo y además un insulto a la opinión pública mundial. Porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira, a ti te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí los estoy insultando. Se metió desde que nació hasta el final de sus días insultando, no. Voy a insultar, yo te puedo insultar de mil formas. No. Vamos a seguir oyendo la mierda esta. Y le estoy faltando el respeto. Me pregunto, ¿por qué se quiere engañar a millones de personas, a cientos de millones, a miles de millones de personas? ¿Por qué se quiere engañar a todo el mundo? Entonces, bueno, confunden, sí. Mira, aquí el tipo dice, no, que por qué se quieren engañar. Digo, ¿cómo que, pues, que se quieren engañar? Si es que se metió la vida entera engañando y todavía sigue, dejó las raíces. Confunden y engañan. Muchos creyeron y engañaron, pero ¿quiénes creyeron? Principalmente los interesados en creer realmente todas las cosas que dicen allá. Ahora viene la segunda pregunta, que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. La segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos de la cárcel. ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer que hace un sabotaje? Fíjense qué clase de tipo más cínico, tipo más descarado. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a sancionar a alguien que cometa un sabotaje? Bueno, ok, es verdad. Alguien que cometa un sabotaje, alguien que cometa actos terroristas. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Luis Robles, consorte? ¿Qué pasó con Luis Robles? Salió con un cartel pidiendo libertad para Denis Solís. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Qué pasó con todos los detenidos a raíz del 11 de julio? ¿Qué pasó con José Anífer, con Michael Osopo, con Alcántara, con Esteban? ¿Qué pasó con esa gente? Pues esa gente no cometieron ningún sabotaje, no cometieron ningún acto terrorista. ¿Qué pasó? Y este hijo de puta está diciendo ahí que las campañas de acá afuera siempre son en contra de ellos, de mentira, de calumnia. O sea, que lo que estamos diciendo aquí es pura calumnia, ¿no? Que yo sepa, si Denis Solís, que lo dejaron salir, o el Funky, que lo dejaron salir, Anameli, que la dejaron salir, el mismo Junior, que lo dejaron salir, a Eliezer, que lo dejaron salir, a Ferrer, que salió cualquier cantidad de veces, a personas, Joanny Sánchez, que también, si esa gente, porque este tipo está minimizando la labor de los disidentes, o sea, la está llevando a otro plano, al plano de hacerle creer a la teleaudiencia, en ese caso, porque esto no lo pusieron en Cuba, hacerle creer a la teleaudiencia que solamente lo que se expresan en contra de esa tiranía imperante en Cuba son personas pagadas por el imperio y que cometen actos terroristas en contra de ellos mismos. Esta gente pone en Cuba por delante cuando nosotros hablamos en contra de ellos. Ese es el juego de ellos. Y mucha gente no se dan cuenta de eso. No, que tú estás en contra de Cuba. Mi papá me decía eso, no, pero ¿cómo que en contra de Cuba, caballo? Yo estoy a favor de Cuba y de los cubanos. Yo lo que estoy en contra de la tiranía imperante en Cuba, que es muy distinto. Y ese mismo discurso a través de 63 años, el mismo discurso, actos terroristas, sabotaje, y estamos viendo que hay niños presos por salir con un pullover blanco y con una rosa, y que no dijeron nada. El mismo Junior, enclaustrado dentro de su casa, no dijo nada. Y tuvo que ir. Pero el problema es que a esta gente ya todo esto se les montó, todo su circo se desmontó. Que quiera hacer un atentado, que sea espía de Estados Unidos. ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? Y tendría yo derecho a venirle a preguntar algo. Fíjate si esta gente son cínicos. Mira, se puede ser más hijo de puta. Hijo de puta se puede ser hasta la máxima potencia. Hipócrita se puede ser, pero a la que se vote también. Pero cínico. Esta gente ellos son campeones olímpicos en cinismo. Campeones olímpicos en cinismo. Los 5 espías, por poner un ejemplo, ¿qué estaban haciendo los 5 espías en Estados Unidos? Estaban jugando pelota profesional. Estaban tratando de revalidar el título de ingeniero, de lo que fueran. Estaban espiando. Ah, no, luchando contra el terrorismo. ¿Cuál terrorismo? ¿Cuál terrorismo estaban luchando? ¿Contra quién? Contra los de aviones, hermanos a rescate, contra las avionetas, contra los 4 muchachos esos que asesinaron en pleno vuelo. Unas avionetas que no llevaban armamento ninguno. Todo esto hay que repetirlo y volverlo a poner, porque es prohibido olvidar, caballero. Vamos a seguirlo viendo. El gobierno venezolano porque tiene presos
Lo llamamos político para distinguirlo del que roba, porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de Derecho lo saben, y se dice que Bueno, los delitos políticos se sobreentiende que es un delito político, si bien es una tiranía. En una dictadura, claro que en una dictadura hay presos políticos. Si por pensar diferente ya eres preso político, lo que ellos te hacen causas comunes, desacato, resistencia al arresto, desorden público. Claro, a ellos no les cuadra que en Cuba hayan presos políticos, porque la opinión internacional les reclama. Aunque bueno, ellos se pasan por el forro a la opinión pública internacional, ¿no? Vamos a seguir oyendo la mierda esta. Vamos a seguir oyendo esto. en general que cuando la motivación es política, si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? Porque cualquier Estado puede defenderse y sin embargo nosotros... A ver, este tipo dice ahí que se cuestiona el derecho del Estado a defenderse. Pero un Estado, yo entiendo que un Estado se defienda contra alguien que atente contra ese Estado. Pero una persona que levante su voz porque algo le molesta de la misma administración de ese Estado, vamos a llamar al Estado, que vaya a la cárcel por eso. Yo tengo amigos míos que por haber dicho abajo Fidel Castro, me cago en la madre Fidel Castro, fueron presos. Y eso es atentar contra un Estado. El problema es que este tipo utilizó, desde que él tomó el poder, ahí cogió y empezó a utilizar eufemismos para todo. En Cuba, ellos no quieren presos políticos, no les sirven presos políticos, por eso es que ahorita dijo, no, búscame uno solo, o un solo torturado, o un solo, no hay preso político. ¿Por qué? No, porque no hay delitos políticos en Cuba, todos los delitos son comunes. Ok, vamos a seguir. Si nos defendemos somos unos malvados, si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución somos unos... Leyes revolucionarias no, leyes mordazas. No son leyes ninguna revolucionarias porque van en contra de todo proceso revolucionario, las mismas leyes que ellos le llaman revolucionarias. Ahí no hay leyes revolucionarias ninguna. ¿Malvado por qué? Porque esa ley del embudo, ¿por qué medirnos a nosotros con esa varilla? No es justo. Claro, es la ley del embudo más para la cúpula, porque el embudo va así, a vertical. La parte de arriba son los que están encima, o sea, la cúpula, y la parte más finita es el pueblo que está abajo. Esa es la ley del embudo, claro. Hijo de puta. ¿Qué tipo tan cínicos? O sea, Dios, se murió para la pinga. Ahí tengo el whisky. Me lo voy a tomar aquí cuando se muera Raúl Castro. Ahí lo tengo. Sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Faltó la última pregunta, comandante. ¿Cuándo dejará Cuba de dar asistencia militar a Nicaragua? Es un crimen. ¿Perdón? Es un crimen. No es ningún crimen darle asistencia militar a algún país, pero sí es un crimen cuando se ayuda y se fomenta la guerra de guerrilla, como lo hicieron en toda Centroamérica y en Latinoamérica también, porque este tipo fue el autor intelectual de las guerrillas colombianas y del M-19 también en Colombia. Claro que es un crimen porque ¿qué se ha visto en estos 60 años de guerrillas en Colombia? ¿Cuántos millones de desplazados? Claro que es un crimen. ¿Cuántos campesinos no tuvieron que dejar sus tierras, sus finquitas? ¿Cuántos campesinos no tenían que pagar vacunas para que los dejaran tranquilos? Y al final de la jornada tuvieron que irse echando para el carajo. Claro que es un crimen. Fomentar el odio en una población es un crimen. Claro que es un crimen. Porque eso es lo que hacen, lo que hicieron esta gente en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Claro que es un crimen. Fomentar el odio, claro que es un crimen. Y lo que hicieron fue darle protección e instrucciones al títere que estaba en el poder. En este caso a Daniel Ortega. Claro que es un crimen. ¿A cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. El país está siendo agredido, es víctima de una guerra sucia que le ha costado decenas de miles de vidas. Hace una revolución no tenían una experiencia militar, le dimos asesoramiento. En cierto momento había cientos, no tropas, sino profesores en las academias.
No, no eran profesoras ni eran tropas, sí, eran tropas de profesores, de médicos, que la mayoría eran de la seguridad del Estado, como hemos visto que se han destapado en todas las misiones esas que han tenido por acá por Latinoamérica, en Bolivia, Venezuela ni pa' qué, en Colombia, por abajo, por Uruguay, en Latinoamérica entera. Instructores de oficiales y de subtenientes. Los teníamos allí, yo creo que fue algo noble, algo justo, fue una causa justa. Te puedo decir que se han reducido muchísimo cuando los nicaragüenses lo decidan. Lo que nosotros no podemos decidirlo unilateralmente, solo los nicaragüenses pueden decidir el día en que no lo necesiten. Y cuando nos digan que no lo necesitan, a los pocos que quedan, los hagamos gustosamente. Quiero que sepa que hay mucho más médicos, personal de salud y todo aquí asesores. Quiero que sepa que allí durante tiempo y con grandes sacrificios, 2.000 maestros dieron clases en los lugares más recónditos. 2.000 maestros no, 2.000 agentes de la seguridad adoctrinando todo eso por y para allá. Olvídese eso. Del país, en los campos, en condiciones más difíciles. Y de manera que la contesta expresa con respuesta concreta a mi pregunta, sacaremos de inmediato, tan pronto nos lo pidan los nicaragüenses. Aquí le dejo al analista. Hijos de puta, el tiempo se les acabó. El cubano no tiene miedo, ya vamos a por todo. Se le cayó la careta a esta dictadura. Somos cimarrones, rompimos las ataduras. Represión documentada por redes sociales. Disparos y palos no harán que se paren. Ténganlo claro, se van porque es indetenible. Díaz-Canel, tu gobierno no sirve. Asesinos aferrados al poder. A ver, cuando un pueblo pierde el miedo ya no hay nada que hacer. Corran por sus vidas ahora que están a tiempo. Estamos para cobrarle cada uno de los muertos. Que cese el sufrimiento, los desaparecidos. Las lágrimas de madre preguntando por sus hijos. Los fallecidos por la ineficacia gubernamental. En el tema pandemia que quieres ocultar. A Cuba corazón, no a Cuba ponle cojones. Saquemos del poder a esa burda de ladrones. Intelectuales no se ofendan por malas palabras. Si tienen detenidos jóvenes de tu cuadra. En cada cuadra comités, chivatones y detenidos. Las prisiones llenas de jóvenes decididos. Derechos violados, prepotente cobardía. Juicios sumarios sin ninguna garantía. 11J sí, y las que faltan por venir. Son ustedes con nosotros, no nos vamos a rendir. De Cuba que cese ya el éxodo masivo. Que no se vaya un cubano más, que se vaya el partido. Ya la calle es nuestra, hagan lo que hagan serio. Tu poder no puede contra la roña de un pueblo. Váyanse, no los queremos, no los necesitamos. En Cuba sobran asesinos y tiranos.